Disertaciones de un vagabundo. Capítulo 6. El miedo. Dicen que el miedo nació antes que las palabras. Era un estremecimiento en la noche, un latido acelerado al crujir de una rama, la respiración contenida frente al brillo de unos ojos que no eran humanos. El miedo es el guardián primigenio, el instinto que enseñó a nuestros antepasados a correr, a esconderse, a sobrevivir. Pero la humanidad, con su don de imaginar, convirtió a este centinela en alquimista. Le dio una forma de monstruos invisibles, de dioses coléricos, de amenazas que no viven en la selva, sino en el futuro incierto y en las profundidades de nuestra mente. Los imperios lo aprendieron pronto. Quien administra el miedo gobierna las almas. Con él se han erigido templos y murallas, se han librado guerras y escrito leyes. Y en cada generación, la humanidad ha oscilado entre dos pulsos: dejar que el miedo la paralice o convertirlo en chispa para encender hogueras. Pues qué tal a todos y a todos, bienvenidos a este capítulo 6 de Disertaciones de un vagabundo, cierre de temporada, cierre de un primer proceso que inicié en medio de muchas turbulencias, de muchos momentos complicados de manera personal, pero que a lo largo del desarrollo de este proyecto pues se han ido transformando, se han ido aclarando, se han ido calmando, se han ido apaciguando. Es por eso que decidí cerrar este serial con el tema del miedo, que es a final de cuentas uno de los instintos y de los sentimientos primigenios en el ser humano, de esos instintos, de esos sentimientos que condicionan o que impulsan, de sentimientos que detienen o incentivan la acción de supervivencia, la acción de vida, la acción de presencia, la acción de sobrevivir. El miedo es de esos sentimientos que siempre están presentes, que se activan en la incertidumbre, que se activan en el dolor, que se activan en el vacío y que hacen que pensemos que no hay más camino para seguir, que no tenemos las fuerzas, que no tenemos el valor, que no tenemos los elementos. Es ese algo que nos hace pensar que nada de lo que hagamos es suficiente y que nos deja en una incertidumbre, en un momento de duda sobre si nuestras capacidades son suficientes. Pero también el miedo nos ayuda a tomar decisiones fuertes, nos ayuda a tomar decisiones muchas veces sin pensar bien lo que hacemos. El miedo también nos impulsa a sacar valentía, nos impulsa a sacar fuerza de donde a veces pensamos que no hay. Y es que el miedo para la humanidad es mucho más que una simple reacción biológica. Es una fuerza ancestral que ha acompañado a nuestra especie desde antes de tener conciencia de sí misma. Pero el miedo humano va más allá de lo físico. Con el desarrollo de la conciencia y la imaginación, comenzamos a temer no solo a lo que está frente a nosotros, sino también a lo que podría estarlo. Tememos a lo desconocido, al futuro incierto, a la pérdida, al rechazo, a la muerte y a veces, incluso, a nuestra propia mente. En este sentido, el miedo también es una construcción cultural. Se alimenta de relatos, religiones, ideologías y recuerdos transmitidos. En el plano íntimo, el miedo revela nuestra fragilidad, pero también nuestra capacidad de adaptarnos. Nos obliga a mirar hacia adentro, a reconocer nuestras vulnerabilidades y a elegir o quedarnos paralizados o transformarlo en acción. Podría decirse que el miedo es el espejo en que la humanidad se enfrenta a sus propios límites, pero también es la puerta que, si nos atrevemos a cruzar, conduce al crecimiento. Y es que el miedo hoy en día es uno de los retos que debemos, desde mi punto de vista, superar. Es uno de los retos que debemos dejar a un lado. Es un momento en que el miedo debe de convertirse más en una motivación, debe de convertirse más en un impulso que nos haga intentar cambiar esto. El mundo está cayéndose en pedazos y al parecer todos estamos petrificados por el miedo a la incertidumbre de lo que puede suceder. Estamos petrificados ante el miedo de lo que vemos día a día en los noticieros, en la calle, en nuestras propias familias, en nuestro propio ser.
ese miedo que nos han inculcado a intentarlo, ese miedo que nos han inculcado para detenernos, ese miedo que nos han inculcado como un ancla que nos evita accionar, ese miedo que nos dice no podemos, no puedes, no hay nada que hacer, ese miedo a decir que si mueves algo puede salir peor y que es mejor quedarnos en donde estamos antes de intentar hacer un cambio. Y pues no, creo que el miedo debe ser interpretado de una manera diferente, ¿no? Debe ser interpretado y debe ser principalmente afrontado, asumido, visto a los ojos. El miedo no se va a ir, el miedo no nos va a abandonar, porque, como ya lo he dicho, es algo muy natural, es un instinto muy presente, es ese instinto que la especie ha desarrollado para sobrevivir ante todas las eventualidades a lo largo de toda su evolución. Y es que en el mundo moderno el miedo ha mutado. Ya no se esconde solo en la oscuridad de los bosques ni en las huellas de un depredador. Ahora habita en la sobreexposición, en la inmediatez y en la fragilidad de sistemas que creemos eternos. Vivimos conectados, pero más vulnerables que nunca, porque la información, como un torrente incesante, nos recuerda a cada instante todo lo que puede fallar. El miedo contemporáneo es sutil, no siempre ruge, a veces susurra. Está en la ansiedad por no cumplir expectativas, en la precariedad disfrazada de oportunidad, en la sensación de que el mundo cambia más rápido de lo que podemos asimilar. Tememos perder lo que tenemos, pero también quedarnos atrás en una carrera que nadie sabe quién inició y hacia dónde conduce. La filosofía nos advierte que el miedo, cuando no se reconoce, se convierte en instrumento de control. Byung-Chul Han señala que las sociedades actuales ya no reprimen por la fuerza, sino que conducen a un estado permanente de autoexigencia y vigilancia al interior. El miedo no nos encierra en una celda física, sino en un ciclo de comparación, deuda y productividad. Pero sin embargo, el miedo sigue siendo humano. No es solo una trampa, es también un llamado. Como en tiempos antiguos, puede empujarnos a crear refugios, comunidades, arte, ideas que nos den sentido. Quizá el desafío de nuestra época no sea eliminar el miedo, una tarea casi imposible, sino aprender a escucharlo sin dejar que dicte cada uno de nuestros pasos. Porque en un mundo saturado de estímulos, tal vez la mayor valentía sea elegir con qué miedos convivir y cuáles dejar ir. Este último capítulo de estas entregas de la primera temporada de Disertaciones de un Vagabundo quiere cerrar más con una invitación, una provocación a analizar todos estos temas que he estado abordando a través de esta serie, este proyecto que surgió, como les dije, de estímulos personales, de situaciones personales que he ido atravesando y que al hacer este proyecto me han ayudado a soltar, a tranquilizarme, a aclarar la cabeza y ver que todos esos temas que he estado abordando, que he estado tratando en este serial, pues son sentimientos que están presentes en todos y cada uno de nosotros en mayor o menor medida y que sí están condicionando y que sí están dejando pues muchas situaciones difíciles en la cabeza de cada uno de nosotros, que están dejando emociones, sentimientos y vivencias en cada uno de nosotros que no nos dejan estar en paz, que no nos dejan ser felices, que nos hacen pensar que algo falta y que no tenemos todo. Pero en este serial he descubierto que también tenemos la necesidad, que también tenemos la disposición, que también tenemos las ganas de cambiar esta realidad que de pronto nos absorbe, nos domina, nos come, nos detiene y nos destruye. Y es por esto que quisiera terminar esta primera entrega con esta reflexión, ¿no? Y es que quizá la valentía de nuestra era no sea extinguir el miedo, sino aprender a vivir con él, aceptar que a veces su sombra nos guía hacia la luz y que cuando llegue, cuando vuelva a susurrar en medio del ruido, recordemos que también es parte de nosotros y que, como todo el humano, puede transformarse. Porque mientras exista miedo, existe vida. Y mientras exista vida, habrá caminos que recorrer a pesar de él.
Albert Camus decía que no hay libertad sin el riesgo de perderla. Quizá por eso, el miedo no es un enemigo absoluto, sino un espejo que nos pregunta, ¿vas a quedarte aquí? ¿O vas a cruzar la sombra para descubrir quién puedes llegar a ser? Al final, el miedo nos recuerda que estamos vivos, que somos vulnerables, pero también en nuestra fragilidad se esconde la fuerza para crear un mañana distinto. Muchas gracias a todos los que se acercaron a esta primera temporada. La siguiente empezará a tratar temas que son más alentadores. Voy a tratar temas que son la contraparte de esta primera temporada, en donde intenta explorar sentimientos que nos ponen al límite muchas veces, sentimientos que muchas veces nos hacen que dudemos, que nos hacen sufrir, que nos hacen sentirnos perdidos. La siguiente temporada, que empezará en breve, traerá la contraparte de estas preguntas y de estos sentimientos que de momento nos hacen sentir mal. La siguiente temporada viene más esperanzadora, la siguiente temporada viene con más luz, viene más grande, viene más abierta. Y es que también los vagabundos a veces no solo sufren, también encuentran la plenitud y la libertad en la calle, también encuentran la libertad y la plenitud en esos espacios en donde no hay certeza, donde no hay seguridad, donde solo hay un gran instinto de libertad. Ese instinto de libertad que hace que avancen, que caminen, que descubran, que vean y que sobre todo se conozcan a sí mismos. Así que los invito a que me acompañen a la siguiente temporada, que me acompañen a la siguiente entrega de estos temas que pues están ahí en nuestra vida cotidiana y que creo que es necesario enfrentar y creo que es necesario entender y asumir, ¿no? Ser claros que estamos transitando por momentos muy difíciles de la humanidad, que estamos transitando por momentos muy complicados, muy oscuros, pero que creo que el primer paso es enfrentarlos, que creo que el primer paso es verlos a los ojos y buscar la respuesta si realmente podemos o no con ellos. Así que pues muchas gracias por habernos acompañado, por haberme acompañado. Gracias por empezar a crear esta comunidad que de a poquito se ha ido construyendo, esta comunidad en donde han llegado colaboraciones interesantes, que están llegando propuestas de trabajo en conjunto con mucha gente y que creo que más adelante las iremos aprovechando. Pues muchas gracias de nuevo, muchas gracias a todos los que han abrazado esta iniciativa, que han compartido, que han escuchado y que sobre todo me han acompañado en los momentos más oscuros, que fue lo que realmente motivó que surgiera. Así que un abrazo a todos, a todas, tengan un excelente resto de semana y seguimos en línea.